El experimento de David Reimer, el niño criado como niña, el nacimiento de los gemelos. Reimer nacieron el 22 de agosto de 1965 en Winnipeg, Canadá. Dos pequeños idénticos, Bruce y Brian Reimer. Una familia sencilla, de clase trabajadora, encontró en ellos un motivo de alegría. Su madre, Janet, y su padre, Ron, eran padres primerizos, emocionados por lo que la vida les deparaba con sus gemelos, pero no sabían que en cuestión de meses su mundo se fracturaría. Y uno de esos niños se convertiría en la pieza central de un experimento médico que marcaría la historia de la psicología moderna. A los 6 meses de edad, Bruce y Brian fueron diagnosticados con fimosis, una afección tratable en el prepucio. El procedimiento recomendado era común: circuncisión, algo rutinario, nada de qué preocuparse. Pero el destino estaba a punto de tomar un giro escalofriante. El 27 de abril de 1966, Bruce fue sometido al procedimiento, pero lo que debía ser un simple corte se convirtió en una catástrofe irreversible. En lugar de usar un bisturí, el médico empleó un método poco habitual: electrocauterización, es decir, quemar el tejido. Y la tragedia ocurrió: el pene de Bruce fue completamente carbonizado. Irreparable. Un bebé sano de apenas 8 meses había sido mutilado de por vida. Los padres, devastados, se enfrentaron a la realidad. ¿Qué sería de su hijo? ¿Cómo podría vivir sin sus genitales? ¿Sería rechazado, marginado, incompleto? En su desesperación, buscaron respuestas. Pero las respuestas que recibirían no provenían del campo de la medicina, sino del de la psicología experimental. John Money, psicólogo y sexólogo de origen neozelandés, era una figura prominente en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Sus teorías sobre identidad de género eran revolucionarias y peligrosamente confiadas. Él creía firmemente que el género era completamente un constructo social, que los niños no nacían siendo varones o mujeres psicológicos, sino que eran moldeados por su entorno. Según él, con la crianza adecuada, un niño podía ser criado como niña y viceversa. Al enterarse del caso Reimer, Money vio la oportunidad de probar su teoría en el mundo real. Bruce, mutilado, aún era muy joven. ¿Y si lo criaban como una niña? ¿Y si nunca se le dijera la verdad? ¿Podría entonces convertirse en mujer sin saber que alguna vez fue niño? Para Money, Bruce no era un paciente, era un experimento, un conejillo de indias. Y así les propuso a los padres una solución científica: criar a Bruce como una niña, hacer una reasignación de género completa. Según Money, era la oportunidad perfecta para demostrar que el género es aprendido. Los padres, vulnerables y rotos, aceptaron. A los 22 meses de edad, Bruce Reimer fue rebautizado como Brenda. Se le realizaron cirugías para eliminar sus testículos y construir una vagina rudimentaria. Y lo más importante, nunca se le diría que nació como niño. Los Reimer comenzaron a vestir a Brenda con ropa femenina. La trataron como una niña en todos los sentidos. La llevaron a las sesiones anuales con John Money, quien documentaba cada aspecto de su desarrollo, orgulloso de su éxito. Pero desde el principio algo no encajaba. Brenda no actuaba como las niñas de su edad, rechazaba los vestidos. No quería jugar con muñecas, prefería pelear, correr, ensuciarse. Se sentía profundamente incómoda en su cuerpo, aunque no entendía por qué. En casa era rebelde, en la escuela era objeto de burlas. Y mientras tanto, John Money insistía ante la comunidad científica que el experimento era un éxito rotundo, pero la verdad era mucho más oscura. A medida que crecía, Brenda se mostraba cada vez más retraída, confundida, incluso agresiva. Los niños en la escuela la llamaban el chico raro. Percibían que había algo distinto. Ella no sabía cómo explicarlo, solo sentía que no encajaba, que algo estaba profundamente mal. En casa, los conflictos aumentaban. Su hermano gemelo, Brian, no entendía por qué su hermana actuaba diferente. La relación entre los hermanos se fue deteriorando con el tiempo. Brenda era terca, distante, a veces violenta. Los Reimer intentaban seguir las instrucciones de John Money. Le daban juguetes de niña, reforzaban los comportamientos femeninos. Pero Brenda rechazaba todo. No quería ser una niña. Aunque no sabía por qué, sabía que no lo era. Lo que ocurría en las sesiones privadas con John Money es perturbador. Bajo el pretexto de educación sexual, obligaba a los gemelos a simular actos sexuales.
Les pedía que se quitaran la ropa y realizaran posturas íntimas para reforzar el rol de género. Brian quedó profundamente traumatizado. Brenda no entendía lo que pasaba. John Money lo justificaba como parte del proceso. Documentaba todo y presentaba su caso en revistas académicas como un triunfo de la ciencia sobre la biología. El experimento era una mentira, una pesadilla disfrazada de avance médico, pero el mundo aún no lo sabía. A los 13 años, Brenda era una adolescente atormentada. Odiaba su cuerpo, odiaba su nombre, odiaba la ropa que usaba. Sentía una profunda ansiedad y depresión. Comenzó a expresar su rechazo abiertamente. No soy una niña, decía. Intentó suicidarse varias veces. Los médicos comenzaron a preocuparse. La historia de éxito que Money había contado comenzaba a resquebrajarse. Los Reimer, sintiéndose culpables, tomaron una decisión difícil. Le contarían la verdad. Y así, un día de 1980, Brenda Reimer supo que había nacido como Bruce, que lo habían mutilado, que lo habían criado como niña, que había sido parte de un experimento. La reacción fue explosiva. Brenda, al conocer la verdad, sintió algo parecido a liberación. Por primera vez todo tenía sentido. Su confusión, su incomodidad, su rechazo a lo femenino. En su interior siempre había sabido quién era, un niño. Decidió dejar de ser Brenda. Adoptó el nombre de David Reimer y comenzó un tratamiento para reafirmar su identidad masculina. Se sometió a cirugía reconstructiva, terapia hormonal y cambió legalmente su nombre. El proceso no fue fácil. Era un joven roto. Había perdido su infancia, su identidad, su dignidad, pero estaba decidido a reconstruirse, a vivir como el hombre que siempre fue. Durante su adolescencia, David comenzó a vivir plenamente como hombre. Conoció a Jane Fontaine, una mujer que lo aceptó tal como era. Se casaron en 1990 y David asumió el papel de padrastro de los hijos de ella. Parecía que la tormenta comenzaba a disiparse, pero las heridas del pasado eran profundas. Su hermano Brian, profundamente traumatizado por los experimentos de Money, desarrolló esquizofrenia. La familia aún vivía con las secuelas emocionales y psicológicas del experimento. El caso Reimer aún era un secreto para el mundo, hasta que un investigador decidió hablar. En 1997, el sexólogo y escritor John Colapinto publicó un artículo en Rolling Stone titulado The True Story of John John. Allí reveló toda la verdad, el experimento, las mentiras, el sufrimiento de los Reimer. El artículo causó conmoción. David, ahora adulto, decidió contar su historia al mundo. Dio entrevistas, escribió un libro junto a Colapinto, As Nature Made Him, como la naturaleza lo hizo. Pero la exposición pública también trajo consecuencias. David se convirtió en símbolo de la lucha por el reconocimiento del sexo biológico, pero también revivió los traumas de su niñez y su familia siguió desgarrándose desde adentro. A pesar del caos emocional, David intentó mantener una vida estable. Trabajó, amó, intentó perdonar, pero nunca escapó de las cicatrices, las secuelas del abuso, la mentira, el dolor. Brian, su hermano, luchaba con sus propios demonios, sufría episodios psicóticos, recaídas. En 2002, tras años de deterioro mental, Brian se suicidó por una sobredosis de antidepresivos. La pérdida devastó a David, su mejor amigo, su otro yo, su reflejo en el espejo. El único que realmente entendía por lo que había pasado, se había ido. Y David comenzó a desmoronarse. El 4 de mayo de 2004, David Reimer condujo su auto hasta un estacionamiento en Winnipeg. Se detuvo, sacó una escopeta y se quitó la vida. Tenía apenas 38 años. Pocos días antes, su esposa lo había dejado. Estaba desempleado. Había perdido a su hermano. Su infancia había sido robada. Su identidad manipulada. Y la ciencia que debía protegerlo lo había usado como experimento. David murió como un hombre, pero su historia quedaría viva como una advertencia de lo que sucede cuando la arrogancia científica ignora la humanidad de sus sujetos. La historia de David generó un debate global sobre identidad de género, ética médica y psicología experimental. John Money, antes celebrado, fue duramente criticado. Su reputación quedó manchada. El caso Reimer se estudia hoy en día en facultades de medicina, psicología, bioética y derechos humanos. Es una lección dolorosa sobre los límites de la ciencia, sobre la importancia del consentimiento y sobre el valor irreductible de la identidad personal.
David no eligió ser parte del experimento, pero su valentía al contar su historia cambió para siempre cómo entendemos el género, el trauma y la ciencia. La historia de David Reimer nos obliga a mirar con atención el papel de la ciencia en nuestras vidas. ¿Hasta dónde debe llegar la experimentación? ¿Cuándo una teoría se convierte en dogma? ¿Y qué sucede cuando la ciencia olvida que sus sujetos son personas? El caso Reimer no solo cuestiona la teoría del género como constructo social absoluto, sino que también revela los peligros de imponer ideologías sobre individuos reales. La identidad es compleja, no puede ser impuesta, no puede ser forzada, y ningún experimento, por bien intencionado que sea, puede justificar la destrucción de una vida humana. David Reimer murió joven, pero su historia resuena más fuerte que nunca. Su vida fue usada como una herramienta, pero su testimonio se convirtió en un faro que nos recuerda que la ciencia debe tener límites, que los seres humanos no son conejillos de indias, que la verdad, aunque dolorosa, debe ser dicha, y que a veces sobrevivir no significa vivir. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana te traigo casos reales de crímenes, misterios y personas que vivieron lo imposible.